Dice que mostró su misericordia, que aun siendo pecadores, that he showed his mercy, that even though we are sinful or este sinners, regalo que nos dio, this gift that he gave us, que es el tiempo de celebración en estos días, that is a time of celebration these days, dice que aun siendo pecadores, nació, creció y murió por nosotros. even though we are sinners, he was born, he grew and died for us. Y todo fue simplemente por amor. And all of that was just for love. Y somos bien privilegiados, le diré por qué. And we're very privileged. I will tell you why. El Señor trató en otros tiempos The Lord, in other times, y hubo juicios grandes como el diluvio, there were great judgments like the Great Flood. pero hace 2000 años But 2,000 years ago, que se cumplió la gran profecía de Génesis 3:15, the great prophecy was fulfilled that is in Genesis 3:15, que algún día vendría un libertador a libertarnos, that a Savior would come and deliver us. y 2000 años más tarde 2,000 years later, somos privilegiados de ser parte de esa gente. we are privileged to be part of those people. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 9 y 10. And this will be in 2 Timothy chapter 1 verses 9 through 10. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. I'm going to read the word in the name of Jesus. Si alguien no tiene una Biblia, If someone does not have a Bible, acérquese con alguien que la tenga. please get near someone who has a Bible. Si no sabe leerla, simplemente escuche. If you do not know how to read it, then just simply listen. Recuerde que hay una promesa muy maravillosa, Remember that it's a wonderful promise que la fe viene por that faith comes el oír from hearing y oír palabra de and Dios. hearing the word of God. Leamos el texto. Let's read the text. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose, and grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, tres cosas muy importantes vamos a mirar hoy. El cual quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. But has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Permítame orar. Let me pray. Le vuelvo a recordar, no crea que oro porque no he orado. I remind you, I am praying not because I have not prayed. Antes de hacer cualquier mensaje, uno ora. Every time you preach or Después de hacerlo, sigue orando para que todo salga bien. you pray so everything comes out the way it's supposed No to. para que salga bien para mirarse uno bien, Not for it to come out good so I can look good, sino para que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones. but for the Holy Spirit to come to Oremos. our hearts. Let's pray. Padre, estamos en su divina presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia, que nos enseña, Señor, año tras año que celebramos que usted nació. Nos enseña el regalo tan hermoso que apareció, Señor, siendo rechazado, siendo maltratado, pero que aún, Señor, en aquellos tiempos difíciles, Señor, siempre hubo quien le alabara, siempre hubo quien le adorara. Aquellos sabios que vinieron de Oriente, Señor, vinieron, le adoraron con regalos de diferentes valores. Aquellos pastores, aquellas personas, Señor, aún en aquel mesón donde este precioso regalo vino a aparecer con el motivo de salvar a su pueblo.
que desafortunadamente dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron, pero que a todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos hechos de Dios. Por ello, Señor, en esta tarde yo le suplico que siga bendiciendo a través de su palabra, Señor, a su iglesia, Señor, a sus ovejas, las cuales siempre le necesitamos. Que su Espíritu Santo fluya a través de su siervo y que al hablar de su palabra miremos qué tan hermoso, Señor, es ese regalo, Señor, que apareció prácticamente de lo alto del cielo, Señor, porque usted lo dice así en su palabra. Padre, y que nosotros podamos ser conscientes de las riquezas de su gloria, mi Señor, de la preocupación suya como nuestro Creador, que desde hace 2000 años y aún anterior a eso, a todos aquellos, Señor, que le sirvían, a todos aquellos que le esperaban, Señor, les dio y nos sigue dando su bendición. Suplico en este día que si las fuerzas del maligno vinieran a estorbar, su Santo Espíritu las retenga. Hacemos reprensión en el nombre de Jesús y declaramos que por su palabra, por el poder de su palabra, la presencia de su Espíritu Santo restringirá todo estorbo y los presentes aquí seremos bendecidos con estas 3 bendiciones que miramos en este texto, Señor. Y al final de todo, cuando salgamos, saldremos bendecidos en el nombre de Jesús. Y por ello le damos gracias, gracias, Señor, y los creyentes dicen un amén. El regalo que el Señor nos dio The gift that the Lord gave us. hace tanto tiempo pasado. It has passed many years, or a lot of time has passed. Dice la palabra que aquellos seguidores que tenía, The word of God says that those who followed him, una mujer en la multitud cuando iba por ahí a la cruz del Calvario, a female in the multitude that was going into the Calvary, quiso glorificar, quiso darle honra y gloria a la mamá de Jesús. wanted to glorify and give honor and glory to the mother of Jesus. Y le dijo, bienaventurados los senos que te dieron de mamar. It says, blessed be the one that gave you food from your bosom. Y dice que él dijo, más bienaventurados aquellos que creen en la palabra del Señor. He said, but blessed those who believe in the word of God. Aquellos que hacen la voluntad Those who de do mi Padre. God's will. Y nosotros somos de esos And we are bienaventurados. from those. Dice la palabra que un incrédulo llamado Tomás, And the word of God says that an unbeliever named Thomas, así como nosotros que éramos incrédulos también a la palabra del Señor, just like we were unbelievers as well, éramos creyentes de muchas enseñanzas de hombres. we used to believe a lot of beliefs of men. Y así era Tomás, por eso bienvenidos al club los incrédulos, todos traíamos eso. And that's how Thomas was. And welcome to the club of believers. Y dice que el Señor se presentó ahí entre medio de sus seguidores y le dijo a Tomás, Tomás, And it says in the word that God presented himself, dijo, ven y mete los dedos en los hoyos de los clavos and he said, Thomas, y en mi costado, dijo, put your fingers through the openings of my hands para que creas. and in my side, so you can believe. Y dice la palabra que Tomás se quedó sorprendido y dijo, oh, Padre mío y Dios mío. And the word says that Thomas was very surprised, and he said, oh, my Lord. Entonces creyó And he believed. y le dijo el Señor, dijo, And the Lord said, antes más bienaventurados, before, más felices to be happy aquellos to those que creerán sin ver. that will believe without seeing. Y nosotros no miramos nada. And
We do not see anything, pero creemos lo que Él dijo y lo que Él hizo. but we believe what he did. Fíjese, dijo que éramos más felices aquí si creyéramos sin mirar. He said, we would be happier for those who did not see. Dice, hay tres cosas aquí que nos enseña este texto. There are three things that this text teaches us. En el verso 9, número 1, nos dice que nos salvó. And our verse 9 says that he saved us. ¿Y de qué nos salvó? And what did he save us from? Pues de la condición en que estábamos, From the condition that we were in before. cómo vivíamos, The way we used to live, cómo hacíamos, the way we used to behave, cómo pensábamos, the way we used to think, cómo procedíamos. the way we proceed ourselves. Or, Cuando menos yo tenía una mente más desordenada que la de cualquiera de ustedes. I had a very disorganized mind. Tenía una boca que ni quiero acordarme siquiera. I had a mouth that I don't even want to remember. Pero cuando dice que nos salvó, But when he says that he saved us, y fijémonos cómo dice la palabra, nos salvó. and let's see what the word says. It says, No He dice saved nos us. salvará. no, he didn't say he will save us. Número 1, nos salvó. Number one, he saved us. Ese es el primer regalo que recibimos. That's the first gift that we receive. Dice que nos salvó. It says that he saved El us. verso 9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? In verse 9 it says, who has saved us and called us with a holy calling. Nos llamó santos. He called us holy. Nos llama santos. He called us holy. Nosotros teníamos una idea que los santos eran ciertos individuos nada más. We used to think that holy or saints were a certain individuals. Ciertas personas perfectas Certain individuals who were perfect, que parece que no pecaban. that seemed that they did not sin. Y yo cuando menos nunca llegué a comprender lo que quería decir santo. Well, I did not comprehend what saint meant before. Or Yo holy. para mí el santo que yo conocí, lo que era santo, eran los santos católicos romanos que me enseñaron. And to my knowledge, what was saint or holy to me was the images O las vírgenes, las estatuas de las vírgenes o los retratos. or the statues or the Virgin Marys. Y ese es el tipo de santos que yo conocía. That's the type of holy or saints that I used to know. Cuando vine a la palabra del Señor, que entendí que santo es una persona separada o apartada del pecado, And when I came to the Lord, I knew that saint meant or holy meant that you are separated for the Lord. ese es el regalo que nosotros tenemos. That's the gift that we have. Ese es nuestro regalo. That is our gift. No es el regalo de una persona nada más. It's not only for one person. Y cuando usted medita en eso, And when you meditate on this, dice, nos salvó, it says he saved us. nos perdonó, He forgave us. nos separó He put us aside del pecado from sin, y nos separó para Él. and he separated us for him. Y así vivimos el día de hoy. And that's how we live today. Quiere decir que, número 1, ese regalo fue el primer regalo que recibimos. Which means the number one is the first gift that we received. Nos dio salvación de la condición en que vivíamos. He gave us salvation from the condition that we were in. Nos llamó con ese llamado santo. He called us with a holy calling. Nos llamó con su palabra. He called us with his word. Porque sin entender la palabra, Because without understanding the word, sin escuchar la palabra, without hearing the word, es muy difícil que una persona entienda lo que es ser separado o salvo. it's very difficult for a person to understand what it means to be holy or saint or separated. Dice la palabra ahí en Efesios capítulo 1, verso 13. And there in Ephesians chapter 1 and verse 13 says, Lo vamos a leer we're going to read it, y considero que usted lo va a escuchar and I will expect for you to listen or hear. o lo va a leer o lo va a escuchar. You will read it or you will hear it. 1 verso 13 dice así en el nombre del Señor. In Ephesians chapter 1 verse 13 says,
hablando del regalo que vino en donde nosotros decimos en Navidad, You know, speaking to the gift that, we consider it, Christmas. dice en él, It says in him, en verso 13. verse 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Así es como él nos salvó, That's how he saved us, porque oímos, because we heard y cuando dice en él es la palabra, in him, and like when it says it's in him, it Es- means the word. escuchamos esa palabra, We heard that word. él entendió que estábamos interesados. He understood that we were interested. Dice la palabra que no por nuestras obras, It says, the word says not for our works or from our works, porque eso dice más adelante que no es por obras para que nadie trate de hacerlo por sí mismo, because it says it ahead in here that it's not for your works, so you to try to do it on your own. dice la palabra que él nos hizo renacer. The word says that he gave us, we were born again, Dice la palabra en Juan capítulo 3 verso 5, and it says in John 3:5, 3:5, dice que el hombre o la mujer, it says the man or the woman, para tener esa comunión con Dios, tiene que nacer de to nuevo. have that communion with the Lord, you have to be born again. Y el apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro 1:23, And in Apostle Peter says in 1 Peter 1:23, dice que nosotros somos renacidos de una simiente divina. it says that we've been born again from an incorruptible, Que no se refiere a la terrenal, that it does not talk about worldly, sino que se refiere a lo que el Señor le dijo a Nicodemo, but it refers to what the Lord said to Nicodemus, que debíamos nacer del espíritu y del agua. that we needed to be born again from spirit and from water. Y este nacimiento solamente acontece And this, to be born again, only a través de escuchar la palabra del Señor, happens by listening to the word of God, entender la palabra del Señor understanding the word of God, y decidir por lo que la palabra del Señor dice. and deciding for what the word of God says. Quiere decir que este es el regalo más maravilloso que un ser humano pueda tener en esta tierra. It means that this gift is the most wonderful gift that a human being can have in this earth. Es algo tan maravilloso It's something so wonderful que cuando nacemos de nuevo, that when we are born again, sucede lo que la canción que estaba cantando la hermana Margarita, it happens like the song, like our sister was singing. yo creo que dijo como 1000 veces que estaba enamorada, ¿verdad? She said like 1,000 times that she was in love, Porque la gente nos enamoramos del Señor. because we fall in love with the Lord. Y curiosamente, más bien espiritualmente, el Señor dice que nosotros somos la novia de este Cristo que vino a visitarnos. And curiously, it says that we are like the bride of the Lord. Por eso estamos enamorados. That's why we are in love. Algunos no andarán tan enamorados, pero ahí andan haciéndole al enamorado también, ¿verdad? Many of you might not be so in love, but you are still there trying to be in love. Pero a través de ese nuevo nacimiento, But through that being reborn, de ese regalo from that gift que tenemos nosotros, that we have, mire lo que dice el verso 10 que hizo let's see what verse 10 says. este niño que vino a visitarnos, This child that came to visit us, este niño que fue rechazado por los suyos this child who was rejected of his people, y aún por muchos de nosotros que no queríamos aceptarlo. and for those who did not want to accept it. ¿Sabe lo que está más curioso de todo esto? Do you know what the most curious thing is Que about nosotros this? hasta lo adorábamos, We used to worship him, pero no sabíamos quién era.
but we didn't know who he was. Adorábamos al monito de plástico, We would worship the pero ni sabíamos statues por qué. of plastic. Well, we didn't know why, Y ya creíamos en él. and we already believed in him. Pero por eso es importante que entendamos lo que ese niño hizo But that's why it's important to understand what that child did y por qué ha cambiado nuestras and vidas. why he has changed our lives. Verso 10 Verse 10. dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, número 1, quitó la muerte. But now has been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death. No quitó la muerte física, amados. He did not take away physical death. Quitó la muerte que nosotros heredamos desde el jardín del Edén. He abolished the death that we took that came since the Garden of Eden. Recuerde que el Señor le dijo a Adán antes de entrar al pecado, Remember that the Lord told Adam before coming into el sin, día que coman del árbol prohibido, the day you eat from the forbidden tree, aun cuando les había dicho que de todo árbol podían comer, even though I told you that you can eat from all trees or from everything, les dijo de todo árbol pueden comer. from all trees you could eat. Ahí es donde nace el libre albedrío de las personas. That's where free will is born from to the people. Es como cuando usted le dice al niño, mira hijo, no te vayas a subir a la mesa porque te caes, It's ¿verdad? like when you tell your child, "Oh, son, do not go on top of the table because you will fall," O no vayas a meter el dedo al tomacorrientes, ¿verdad? or "Don't put your finger into the light or the contact." Y el niño con su libre albedrío And the child with his free will, se sube a la mesa he goes on top of Y the se cae. table and falls. o mete el dedo al tomacorrientes y se quiere electrocutar, ¿verdad? Or he puts his finger through the when you connect the cables. ¿Y por qué lo hace el niño? Porque tiene libertad. But why does the child do it? Because he has. Es lo que Free sucedió will. con Adán y Eva. That's what happened with Adam and Eve. Le dijo el Señor, de todos los árboles pueden comer, The Lord told them that from all trees you can eat, pero si comen de ese que está ahí, but if you eat from that tree that is over there, se van a morir. you will die. Y de allí para acá, amados, And from there, todos now. nacimos muertos. we are all born dead. Nacimos como los robots que esos que ensamblan carros y todo eso. We're like those robots that assemble cars. ¿Sabe usted que los robots en las compañías de automóviles están reemplazando al hombre? Do you know that those robots that are in the automotive industry are replacing human beings? Pues desafortunadamente así nace el ser humano. Well, unfortunately, the human beings are born that way. Podemos moverlos, podemos hablar, podemos ir, podemos venir, We can move, we can speak, we can go and come back. pero sin Cristo parecemos robots. But without Christ, we are like robots. Nacimos muertos. We are born dead. Eso dice la divina palabra. Y si estábamos muertos, dice la palabra que este regalo quitó la muerte de nosotros. We were born dead, just like the word says that. But Imagínese, nos despertó de esa muerte. the word says that he abolished death. Y nos parecemos igual a los muertos, ¿eh? And we seem like the dead. No más que algunos de nosotros ya no leemos a muerto. But we do not, some of us do not. ¿Y sabe cómo se nota eso? And do you know how you can notice that? En las actitudes de unos de esos muertos. From the actions, from those. No voy a hablar mal de un estado, ¿eh? I'm not going to talk bad about a state. No voy a expresar algo que miré el otro día ahí en un café. I'm just going to express something that I seen the other day at a cafe. Estaba una señora hablando que haga de cuenta una hermana que conozco aquí. There was a female talking at this cafe, let's say like a sister that I know La here. voz era la misma, hermano, The voice was the same, pero era la actitud era completamente diferente. the attitude was completely different.
Pero haga usted de cuenta que oí hablar la hermana. No me va a preguntar quién es la hermana, por favor, ¿eh? But it sounded like one of our sisters here. Don't ask me which sister. Pero hablaba idéntica que esa hermana que conozco. But she spoke very similar to Pero the tenía una sister. boca tan horrible. But she had this mouth, very horrible language. Es más, casi ni quisiera acordarme todo lo que decía. I don't even want to remember what she said. Esa es la diferencia en que nos diferenciamos en algunos muertos que andan caminando. And that's the difference that we can see from those people Cuan- that are dead. Cuando el Señor quitó la muerte espiritual de mi vida, When the Lord took the death away from our lives, del viernes al lunes, from Friday to Monday, me alivió He healed me del lenguaje con que hablaba. from the language I used to speak. Y le doy gracias a este regalo de que vino hace 2000 años. And I thank for that gift that came 2,000 years ago. No he vuelto a sentir el deseo de hablar así. I have not had the feeling ¿Sabe to por qué? speak like that again. You know Por- why? Porque Él quitó la muerte espiritual que tenía yo. Because He took the death, spiritual death that I used to have. Él ya quitó la muerte espiritual que tiene usted, que tenía, perdón. He took the spiritual death that we all had. Y si todavía se le salen And if you still algunas viborillas, talk and it, a mí me salían serpientes, hermano. you speak some snakes, I used to Y have. le doy gracias al Señor porque para el lunes, después del viernes que lo acepté, And I thank the Lord. no dejó que me saliera de la lengua. The Lord did not allow for my Me salió tongue de la mente, to speak those words, but pero no la pude escupir. it came in my mind, but I could not take those words out of my mouth. Y entonces le dije, Señor, gracias porque sé que estás tratando conmigo. And I told the Lord, thank you because I know you are Nos working on quitó in me. la muerte, He abolished death. nos salvó, He saved us. nos salvó del pecado, He saved us from sin. nos quitó la He muerte, took death. nacimos de nuevo. We were born again. El apóstol Pedro dice que somos renacidos de una simiente diferente. And Apostle Peter says that we are born from a different. Renacido quiere decir que ya habíamos nacido físicamente, Reborn means that we were already born physically, pero ahora renacimos but espiritualmente. now we are reborn spiritually. Y dice que no con las ideas de los papás. Not with the ideas from our parents. Quiere decir It means que nos quitó la muerte that He took death away porque estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. because we were dead from our trespasses and sins. Efesios capítulo 2 verso 1 y verso 5 nos enseña eso. Ephesians chapter 2, verse 1 and 5 shows us that Muertos completamente, we were dead, completely dead, como robots. like robots. Los robots no tienen alma, Robots do not have souls. no pueden platicar con usted lo que usted quiere saber, They cannot talk to you with topics that you want to know. nomás lo que tienen programado es lo que hablan. What they have programmed, that's what they speak. Y así vivíamos And antes. that's how we used to live before. Pero este regalo que nos vino a visitar hace 2000 But años, this gift that came to visit nos us quitó la muerte 2,000 years ago, He took death away y sacó la luz, and brought the light. sacó a luz la vida. He took light. Nos dio vida, dice la palabra, juntamente con Cristo He Jesús. gave us life along with Jesus Christ. Oiga, este regalo que el Señor nos envió Here, the gift that the Lord has sent. es lo que cambió su vida. It's what changed your life. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo It says that He gave us life along with Christ or Jesus Christ. y que hay una seguridad. That there is an assurance, ¿Verdad que dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre? right? It says that He is sitting next to the Father, Pues nosotros tenemos la misma posición. but we have the same position.
Solamente que nos hace falta llegar ahí espiritualmente, físicamente. The only thing we have left is to go over there. physically, Espiritualmente ya estamos allá. because spiritually we are already there. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. It says that we were dead from our trespasses and sins. Dice que estábamos muertos en una condición. That we were dead in to condition. Para que mejor me entienda, So you can understand me better. cuando nosotros vamos al principio de la Biblia, If we go back to the beginning of the Bible, encontramos que el Señor agarró polvo de la tierra we see that he grabbed dust from y hizo un monito, and he made a statue or like, y dice que sopló aliento de vida en su nariz. and it says that he breathed into his nostrils breath of life ¿Y vino a hacer qué? and became what? Alma viviente. A living being. Quiere decir que ese monito estaba completamente muerto. It means that that statue that he created was completely Era dead. polvo, era tierra. It was dirt, it was dust. Y aunque nosotros tenemos la misma semejanza de Adán, And even though we have the same resemblance to Adam, cuando hizo ese monito Adán when the Lord made y Adam, de esa criatura que ya fue alma viviente, and from that creature that became a living being, dice que hizo a la mujer it says that he created the female, y que hasta eso a los hombres se nos hace que es una creación hermosa. and he created a ¿Y beautiful los hombres qué creation. dicen? And the men, what would the men say? Más vale que lo diga, hermano, porque si no le va mal en la casa después, ¿eh? You better say because you have Hermosa. some trouble. Beautiful. Y luego algunos están pensando, sí, pero pues es que antes estuvo bien porque no tuvo suegra, ¿verdad? Many of you would be thinking that, well, yes, No ande beautiful. pensando eso, Adam hermano. didn't have a mother-in-law. Así es la Don't voluntad de Dios. think like that. That's God's El will. asunto es que si analizamos que era un montón de barro If we analyze that it was a cluster of dirt y es un mono, or clay, and it's sopló aliento de vida en su nariz, he breathed into his nostrils. le puso alma y Breath le of puso life. espíritu. He put soul and spirit, Fíjese. Y vivía en la presencia de Dios. and he used to live in the presence of the Lord. Cuerpo, alma y espíritu en la presencia de Dios. Body, spirit, and soul in the presence of the Lord. Y hablaba con ellos y se paseaba con ellos. He would talk to them, speak to them, and be with them. Y Adán la regó bien feo. And Adam messed it all up. Y si quieres seguir discutiendo entre marido y mujer a consecuencia de quién tuvo la culpa, And if you want to continue and argue between nunca van a terminar whose fault was it, you were porque never los gonna dos finish, tuvieron la culpa. because both of them did wrong. Cuando Dios hace una cosa o dice una When cosa, the Lord says one thing, eso sucede. that's what happens. Así nacimos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados por el pecado. That's how we were born dead for our sin. El profeta Ezequiel en el capítulo 37 Our prophet Ezekiel in y del chapter verso 5 en adelante me parece. 37 verses 3 and 5. Si del verso no vaya hasta allá. No necesita ir a Ezequiel, nomás escuche. You don't have to go to Ezekiel, just listen. Parece que del 3 al 5, del 2 al 5. It seems that it's from 3 to 5. Dice que el profeta tuvo una visión It says that the prophet had a vision. y en esa visión estaba llena de huesos, And in that vision, it was full of bones, puros huesos. dry bones. Y eso tipificaba y enseñaba que era el pueblo de Israel. That was like an example that it Puros was huesos, the Israel with all que bones. tipifica también al polvo. That it's similar to dust. Y aquellas personas que habían fallado al Señor, And to those people who failed the Lord, que habían sido levantados para ser la luz del mundo,
They were risen up so they could be the light of the world. Vivían en una pobreza terrible They lived in great poverty, y estaban decepcionados. and they were not happy. Pero dice la santa palabra But the Holy Word says que le dijo a Ezequiel, ¿qué miras? that Dijo, pues puros huesos. it said to Ezekiel, "What do you see?" And he said, "I see bones." Le dijo al Señor, profetízale a esos huesos. And he said, prophesy to these bones. Y le pregunta, oye, ¿tú crees que esos huesos vivirán? And he says, "You think that these bones will live?" Ezequiel le dijo, tú lo sabes, Señor. And he said, "Only you Tú know, lo Lord. sabes, Señor. Only you know, Lord." Y dice que profetizó It says that he y prophesied. dice que los huesos se empezaron a juntar en la visión And it says that the bones began to. y dice que puso tendones así como los tendones que tenemos It says that tendons grew in those bones. y dice que se empezaron a formar They began to form. y ya estaban los monos ahí otra vez, así como lo estaba diciendo. And you know, there were the people, like it said, Pero no tenían espíritu, but they didn't have a spirit. no tenían espíritu. They didn't have a spirit. Y le dijo, profetiza el espíritu, And the Lord told Ezekiel, prophesy the spirit, profetiza la palabra. prophesy the word. Y aquellos And huesos, those bones aquellos monos que estaban ya and levantados, those bodies that they were already, cuando profetizó al espíritu, when he prophesied to the spirit, el espíritu vino a ellos, the spirit came to them, entró a ellos he went into them, y le dijo el Señor, así será la casa de Israel. and the Lord said to Ezekiel, that's how the house of Israel will be. Así estábamos nosotros. That's how we were. Éramos robots andando. We were robots walking around. Pero hay algo muy maravilloso. But there's something so wonderful. Cuando oímos la palabra, When we hear the word, la escuchamos, we hear it, la entendimos. we understood it. ¿Y por qué sucedió? And why did it happen? Porque la palabra vino aquí a la tierra. Because the word came to the world, Y esa palabra nos dio vida. and that word gave us life. Y no solamente nos dio vida para vivir aquí en la tierra. Not only it gave us life to live here on earth. Una de las promesas más maravillosas es esta, One of the great promises is this. que nos prometió una vida eterna. He promised us eternal life. Una vida eterna, amados. Eternal life. Desde el día en que naciste, From the day you were born terrenalmente, in the world, de ahí en adelante tú reconoces que de allí vienes para acá, ¿verdad? from there and on, you recognize that you. Pero él dice que desde los tiempos de los siglos ya estabas en la mente de Dios. But it says that before time that you were already in the mind of the No eres Lord. nuevo de allí para acá. You're not new from La creación de to Dios, now. The lo que es creation la of God, creación, toda la humanidad, all humanity, siempre ha estado en la mente de Dios. it has always been in the mind of the Lord. Dice él que no quiere que nadie se pierda, It says that he doesn't want anybody to perish, sino que todos vengamos al arrepentimiento but for us to repent y recibamos ese regalo que es gratis. and to receive that gift that it's free. Vuelvo a repetir, la gracia es un regalo que no merecemos, I repeat, the grace means it's a gift that we do not deserve. pero en Cristo Jesús llegó ese regalo para todo aquel que cree en Él. But in Jesus Christ came that gift for those who believed in him. Dice la Santa Palabra The Holy Word says que la inmortalidad, that immortality, dice, quitó la muerte, he took, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. it says he abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Sin las buenas nuevas que trajo Cristo, Without the good news that the Christ brought, todos estaríamos perdidos. we would all be lost. Pero gloria sea al Señor, But glory, porque the dice la Lord. palabra que nos fue dado un Salvador, ¿verdad? because it says that he gave us a Savior.
que a través de su enseñanza, that through his teaching a través de la historia de los días en que él vivió, and through the history, through the days that he lived, en un proceso aproximado de, vamos a decir, de 12 años en adelante, in a process of 12 years and forward, dice la palabra que a los 12 años se encontró sentado en el templo it says when he was 12, he was found in the temple, y que los ancianos de la iglesia estaban asombrados. and that the elders of the church were surprised, marveled. A consecuencia de que este niño Because this child, se había perdido por 3 días he had been lost for 3 days, y mamá y papá, and mom and dad, que era José y María, that were Joseph and Mary, estaban preocupadísimos por él. they were preoccupied for him. Lo buscaron con los amigos, con los chamacos, con la gente conocida y no lo hallaban. They looked for him from friends, Y acudieron al templo and they went to the temple. y dice la palabra que a esa edad And the word says that at that age, los escribas, the los ancianos, elders, los más sabios the wise men, estaban maravillados de la sabiduría de él. they were surprised of how wise he was. Y el evangelio nos enseña And the gospel, que a los 12 años at 12 years old, él crecía en estatura he grew in y en height sabiduría. and Y con esa sabiduría, with that wisdom, de los 12 a los 30, from 12 to 30, por su testimonio for his testimony, de una persona regular como nosotros, de los 12 a 30 aproximadamente, for like a regular person like us from 12 to 30 years old, vivió una vida normal, he lived a normal life, pero de los 30 en adelante, but 30 and forward, en un proceso de 3 años aproximadamente, in a process of 3 years approximately, dio las instrucciones cómo viviéramos los creyentes en él. he gave instructions of how we should live our lives. Y algo muy maravilloso que dijo, And something so wonderful that he said, ve capítulo 5 de San Juan, verso 24 y 25. and this would be John chapter Capítulo 5, 5 y verso 24 verses 24 y 25. and verse 25. Escúchelo o léalo. Listen to it or read it. Dice así: It says like this. de cierto, esta palabra de cierto, cuando es repetida, Most assuredly, I say to you, when most assuredly it's repeated, no es como la gente católica romana que antes decíamos verdad de Dios, it's not like the Roman Catholic, like o por they used to esta te say, juro, ¿verdad? For this I No. promise. No. Aquí el Señor les estaba diciendo, les garantizo, Here the Lord was telling them that I guarantee you, por verdad y por verdad les digo. for truth and truth, Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has Estas passed son from palabras death into life. claves These are keywords para entender to understand que tenemos that we have una eternidad esperándonos, an eternity waiting for us, no porque seamos eternos como Él, not because we are eternal like him, sino que vivemos aquí that we live here, y ya estamos viviendo parte de esa eternidad juntamente con Él. but we are already living partially the eternity with him. Solo nos falta la redención del cuerpo físico. We only need Eso es the lo único que nos redemption falta. from our physical A mí me body. falta muy poco, ¿eh? I have, Algunos de ustedes están bien jóvenes y dicen, no, yo no me quiero ir tan pronto. some of yours young, I don't want to go Pues that créalo. early. But believe Aquellos it, que estamos grandecitos, those who are
En veces decimos cuándo, Señor, ya. Sometimes we say, oh Lord, when? Especialmente con los problemas que nos vienen. Especially with the troubles or the issues we Dice, have. verso 25. Verse 25. De cierto os digo, otra vez, garantiza. La hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán eternamente. Most assuredly I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Preocúpate para cuando llegue ese día. Be ready for when that day Porque aquí comes. está hablando Because here is talking del día de la resurrección. the day of resurrection. Cuando Él venga por su iglesia, When he comes to his church, sea que vivas o sea que hayas muerto, if you live or you're y dead, aquellos que creímos en Él, for those who believed in him, vamos a oír el sonido de la trompeta. will hear the trumpet, the sound of the trumpet. Y aun si ya somos polvo, como dice la palabra, And even though we are like dust, like the word says, de allí del polvo vamos a escuchar eso y nos vamos a levantar. from that dust we are going to be. We're gonna Esta es listen palabra up de and Dios. that's Esta no the es la word of idea God. de un hombre. This is not the idea of a man. ¿Y por qué nos vamos a levantar? And why are we going to be Porque cuando naciste de nuevo, lift up? Because when you were born again, así como los huesos secos del pueblo de Israel, just like the dry bones of Israel, que les garantizó que vivirían aquel remanente que Él dice, that he guaranteed that those remnants en medio will de las live tribulaciones, en medio de los problemas que han vivido, from the tribulations and all the problems they've lived through. la promesa para ese remanente de Israel, That promise for that remnant esos of muertos se Israel, van a levantar. those dead will rise up. Esos muertos van a venir a creer en Cristo Jesús. Those dead will come to believe in Jesus Christ. Esto es algo maravilloso. It's something wonderful. Recuerda, Remember, el que cree, el que oye y cree, who hears and believes tiene vida eterna. has everlasting life. Tiene vida eterna. Has everlasting life. La eternidad tuya que tú vas a conocer The eternity that you will come to know posiblemente sea desde antes. possibly is from Aquí no before. estamos hablando de vidas pasadas. We're not talking about past lives here. Estamos hablando de la mente de We're Dios talking about the mind of que God, te tenía ya escogido desde antes de la fundación del mundo. that He already had you in mind since the beginning of time. Porque no Before creas the este beginning of mundo, no time. creas que tiene tantos años también. Don't think that this earth has many years either. So, este es el regalo que nosotros tenemos. So this is the gift that we have. Tenemos salvación, We have salvation. no tenemos muerte espiritual, We do not have spiritual death. nos dio vida para vivir aquí en la tierra tranquilos He gave us life to live in, y esa vida la extendió and that life He extended it para la eternidad juntamente con Él. to eternity alongside Him. Ese es nuestro regalo. That is our gift. Vuelve ahí por favor ya para cerrar a 2 Timoteo. And go back to 2 Timothy, Y el verso 13. chapter 1, verse 13. Fíjate lo que dices, amado hermano. Esta es una exhortación Listen to what it says. It's an a los que tenemos ese regalo. exhortation for those who have this gift. Verso 13 dice así: Verse 13 says like this. retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me, in faith and love which are in Christ Jesus. Guarda las palabras o la palabra que has escuchado en este día. It says, hold fast for those words that you have heard today. Guárdalo en tu corazón. Save it in your heart. No los pongas en un bloque de hielo. Do not put them in ice blocks. Ese bloque de hielo es cuando la conciencia se cauteriza And
You know, that block of ice is when the mind is y oigas el mensaje que oigas, no te interesa. closed off, that even if you listen the word, it does not Predique quien interest predique, no te sacude el alma. you. Whomever is preaching does not get El apóstol hace la exhortación the apostle does this que retengas exhortation las palabras que has escuchado. to retain those words that you have heard. Verso 14. Verse 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en quién? En nosotros. That good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who El dwells in us. Espíritu Santo es un depósito que tienes adentro de ti, en tu mente, en tu The corazón. Holy Spirit dwells in you, that you have in you, in your heart, in your Y el mind. Espíritu Santo vino en el paquete del día que te salvó. And the Holy Spirit came with the package. Por eso su palabra dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo, That's why the word says that you were sealed by que the es Holy el Spirit. principio. That it's the beginning. Es el principio de tu vida eterna. That's the beginning of your spiritual life. Analízalo, hermano. Analyze it, brothers. Guarda las palabras, Hold fast to the words. todas las palabras que saques de este libro, All the words that you analízalas, word, guárdalas book, en tu analyze corazón them, y save ponlas them in por your obra. heart, and put them to work. Porque el regalo del Espíritu Santo en tu vida Because the gift of the Holy Spirit in your es life el que te va a guiar siempre a toda verdad y a toda justicia. is what it's going to guide you to all truth and justice. Y no va a haber circunstancia más difícil para ti There will not be any circumstance que no puedas pasar, so difficult that you will not be able porque to no overcome, estás solo. because you're not alone. Dice la palabra del Señor The word of God says, que nosotros Él nos dio vida eterna juntamente con Cristo, it says that He gave us eternal life alongside with y Christ, hay que vivir confiados en esa vida eterna and we should live en medio de toda circunstancia, sure of that en medio de la muerte, in midst of en death, medio del problema, amidst of problems, en medio de las peores circunstancias. amidst of any horrible circumstance. Esto es algo muy tremendo, This is amados. something so wonderful. Si alguna persona If a person de las que están aquí that is here no tiene ese regalo, does not have that gift, ese regalo solamente sucede a través de nacer de nuevo. that gift only happens ¿Y by cómo being naces de reborn. nuevo? Pues muy sencillo, Well, escuchando la palabra. Are you reborn? Crees la palabra By listening to the word, y decides por la palabra. believing the word, and you Y decide cuando for the word. decides, And when you decide, el Espíritu Santo hace la obra, the Holy Spirit does the work. te hace pensar y creer, sí, It makes you ya es believe, tiempo. yes, it's time. Es cuando tú recibes al Señor It's when you receive the Lord, y de ese momento en adelante, and from that day forward, el Espíritu que Él te da the Spirit that He gives you, es una marca eterna. it's a mark that it's an eternal mark. Así es That's how it is. como se recibe el regalo que tenemos todos los creyentes. How you receive the gift that all believers have. Las circunstancias no pueden ser un motivo para que tú te regreses para atrás porque es muy difícil. The circumstances is not a reason for you to go backwards. Déjenme comunicarles algo que la iglesia debe de saber. Let me tell you something that the church needs to know. Hace 27 años 27 years ago, mi esposa me divorció. my wife divorced me. Fue un proceso muy difícil. It was a very difficult process. Las circunstancias fueron adversas. The circumstances were adverse. Pero el Señor en su misericordia sanó mi alma. But the Lord in His mercy saved my soul. Y se pasaron 27 años. And 27 years passed.
And espero que esta circunstancia que estamos viviendo ahorita I hope that this va a ser para circumstance bien. we are living now will be for good. Porque la palabra del Señor dice que todas las cosas que le pasan a los que amamos a Dios para bien son. Because the word says that whatever circumstance we go through, they are for good. Mi ex esposa está en una situación bastante difícil, My ex-wife is in a very difficult situation. tan difícil It's a very difficult que no puede vivir sola. that she cannot live by herself. La hermana Chayito está en el cuidado de ella ya. Our sister Chayita is in the care of my ex-wife. Y considere dónde está. And consider where she is. Está en la casa del que abandonó hace 27 años. It's in the house that she abandoned 27 years ago. Le hago saber porque a mí me gusta ser transparente. I am letting you know this because I like to be transparent. No vive en mi casa porque hay una reconciliación. She's not living in the house because there's a reconciliation. Vive en mi casa porque necesita ayuda. She's living in my house because she needs help. Y mi hijo Vidal And my son Vidal cuida de mí, cuida de ella care of me, y cuida de mi hijo Eugenio. cares for her and my other son Eugenio. Y no puede andar en todas esas partes mi hijo. And my son cannot be in all those places, to all those places. Su mamá llegó a un grado que no puede estar sola en la casa. There came to a degree that her mom could not live by herself anymore. Y llegamos a esa conclusión And we came to that conclusion que al necesitar ayuda hay que darle la ayuda. that if she needs the help, we will. Pido las oraciones de todos ustedes. I ask for all the praying. Se las pido desde el fondo de mi corazón. I ask them from deepest part of my heart. No, estamos creyendo que puede mejorar la señora, We believe that she can pero si no mejora, be better, or she can. vamos a vivir momentos difíciles. But if she does not get better, Pero then hay we're una gonna be iglesia, in a difficult situation. There's a church. una iglesia que me ama a mí, yo sé que me aman. There's a church that I know that loves me, Y esta iglesia va a estar orando. and this church will be praying. Porque los seres humanos somos necesitados. Because us human beings, we have necessities. Ella tiene una necesidad. Es She un has a alma de need. Dios. She's the soul of God. El pasado quedó atrás. The past is in the past. El presente es una circunstancia difícil. The present is difficult. Pero en el nombre del Señor y con las oraciones de ustedes, But with the help of the Lord and le va a dar paciencia a mi hijo Vidal. prayers, Me va a dar paciencia a mí. it will give my son patience. Porque hay una iglesia orando por las almas necesitadas. Because there's a church praying for those souls who have. Póngase de pie en esta tarde. Please stand.